いた猫踏んじゃった猫踏んじゃった猫踏んつけちゃったらひっかいた猫ひっかいた猫ひっかいた猫びっくりしたひっかいた。 Hola, hola a todos. Espero que se encuentren bien. Antes de empezar no se olviden en suscribirse, darle me gusta, comentar algo. Esto me ayudaría mucho y me motivaría a seguir creando más contenido. También, les recuerdo que pueden unirse al canal en el nivel REM, así para tener adelantos de los siguientes videos. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Empezamos. Soltaré mi amor en un grito de pasión. Si la luz allí está, realmente me da igual. Abrazando todo aquí me quedo. Atravesaré sentimientos felices. La esperanza que me das me mantiene tan vivas. Nos dormimos al soñar, tú y yo. Algún día nuestras manos nos van a demostrar cómo hay que comenzar. Ese día estoy segura de que tu amable voz el mundo cambiará. Pues yo sé que si alguien solo está, no podrá alzarse por su voluntad. Si es así, tu mano me darás y al mañana iremos ya sin tropezar. Soltaré mi amor en un grito de pasión, porque al enfrentarte yo realmente comprendí que la luz se crea estando unidos. Atravesaré sentimientos en mi ser. La esperanza que me das me mantiene tan vivas. Nos volvimos al soñar, tú y yo. Dándole una fumada a su pipa, miro con seriedad a la persona que tiene enfrente. Quiero que seas honesto conmigo. ¿El niño que tan mal se encuentra? La expresión, como el tono de voz que estaba usando el tercer Hokage, era de gran seriedad. Había quedado al lado ese amable Kage que muchos conocían. Todo esto, porque muy probable quedaba poco tiempo, para que una nueva guerra shinobi explote en el mundo. Sume Inuzuka era la persona con quien estaba hablando el tercero. La mujer con una mirada seria. Ya ha pasado un mes entero desde que murió Hime. Fue un golpe bastante duro para Goku. Durante la primera semana no se le vio en la academia, ni siquiera en las calles. Al ver esta situación me preocupé, por lo que fui a visitarlo en su hogar. Al momento de que él me abrió, pude notar de inmediato que no se encontraba en buenas condiciones. Su rostro expresaba un gran cansancio como soledad. Se notaba que había llorado, por el rastro que tenía en sus ojos. Cuando él me dejó entrar, me sorprendió que una alumna llamada Anko Mitarashi se encontraban en el lugar. Al ver esto, la pregunté el motivo de su presencia. La niña me respondió que, desde esa noche del funeral de la madre de Goku, lo va a visitar a diario. Que ella es la que le da de comer, ya que el niño no tiene la voluntad para hacerlo. La verdad me sorprendió mucho esa actitud que tuvo ella sobre su amigo, puesto que en la escuela es una niña que no pone atención y en cierto punto llega a ser problemático. Sin embargo, al ver este rostro que me dio, me da a entender que no la conocí de todo. Supongo que los dos se acompañan en su soledad, ya que son huérfanos. Intenté hablar con Goku, pero este parecía como si no me escuchara. Pensé que este obtuvo algún trauma por perder a su madre, aunque esa idea fue descartada, por el hecho de que cuando Anko le hablaba, respondía, solo con pequeñas frases, pero lo hacía. Esa primera visita me aseguré que tuvieran comida, como estar en una zona segura. También le solicité ayuda a Mitarashi para que ayudara a Goku, en que éste retomara en cierta parte su vida cotidiana. Algo que de hecho sí hizo, ya que, la siguiente semana,
el niño regresó a la escuela. No obstante, era otra persona. El primer año que lo tuve como mi alumno, era un estudiante bastante aplicado, siempre participaba, ya había hecho algunos amigos, pero, en estos momentos, es lo contrario. Sus calificaciones han disminuido bastante. Goku solo se junta tanto en las clases como en el patio con Anko. Si soy honesta, si no fuera por ella, dudo mucho que asistiera a la escuela. La vista de la mujer se suavizó ligeramente al recordar el cómo se encontraba su alumno. Si tuviera que resumir todo esto, sería que él no se encuentra bien, está en un estado de confusión como de incertidumbre, no tiene un propósito por qué vivir, perdió a la única persona que él amaba. La mirada del anciano se entrecerró ligeramente. ¿No tiene un propósito de vida? Fue una pregunta que fue para sí mismo. Tsume, si conoces al niño, debo de deducir que sabes quién era su madre. Como una respuesta afirmativa, la mujer asintió con su cabeza. Gine fue la mejor Anbu que se tuvo en la actualidad, además de ser la última Saiyajin en servicio activo. Dime una cosa, si a Son Goku lo colocáramos en el plan de Anbu, ¿esto le ayudaría? Esta pregunta tomó por sorpresa a Tsume. Ella conocía de qué plan se refería el tercero, no tenía todo el conocimiento al 100, pero, aún así, comprendía para qué era. Plano estudio, era un entrenamiento mucho más pesado y difícil que lleva Anbu. Había sido creado especialmente por Tobirama hace ya tiempo, y con el tiempo fue modificado por el consejo. No entendía por qué el Hokage le pregunta esta duda. ¿Por qué me cuestiona esto a mí? Dejando salir un poco de humo. Eres la única persona que ha estado cerca de ese niño, no puedo preguntarle a Anko, ya que no quiero incomodarla, además de que tienes cierto conocimiento de qué pasará si Goku entra al estudio de Anbu. Por eso me gustaría escuchar tu visión acerca de esto. Lo que había escuchado solo hizo que tuviera más dudas. Para ella, era muy extraño que el Hokage le pidiera consejo sobre una decisión de este punto. Sin embargo, éste respondió lo que ella pensaba que era lo correcto. Honestamente, no lo ayudaría, solo haría que éste cayera más al fondo. Como usted menciona, tengo un ligero saber sobre de qué se trata del entrenamiento que recibieron los Saiyajines para ser Anbu. Por lo que, si esto lo experimenta Goku en este momento, lo destrozará. Hará que se convierta en una máquina, solo pensar en el asesinato, y la verdad, dudo mucho que su madre quería esto. Me atrevo a decir, que ella no hubiera deseado que su hijo se uniera a este entrenamiento. El lugar quedó unos segundos en silencio. Pareciera como si el tercero estuviera meditando algunas opciones. Acomodándose ligeramente en su sillón. Te agradezco por tu tiempo, puedes retirarte, Tsume. Haciendo una reverencia, la mujer se marchó del lugar, con una ligera sospecha en su pecho. Al ver que la mujer se marchó, el anciano se levantó y dirigió su vista a las ventanas que daban a su aldea. Mantuvo esa posición durante unos 10 minutos. Haciendo un sello con su mano, rápidamente un Anbu femenino apareció, el cual se hincó delante de su líder. Ve por Son Goku y tráemelo a mi oficina. Cuando escuchó su orden, el enmascarado se esfumó. Anko estaba dándole un gran abrazo a Goku, el cual correspondió ligeramente. Separándose un poco. Ya te dejé la cena preparada, por lo que solo tienes que calentarla. El chico asintió con su cabeza con pesadez. La mirada de la niña se suavizó al ver el estado de su mejor amigo. Tomándolo de las manos. Ya ha pasado un mes desde que tu mamá se marchó, puedo entender cómo te sientes, yo también pasé por algo similar. No te puedo decir que se quite rápidamente, pero se puede superar. Yo no tuve a alguien que me apoyara cuando perdí a mis padres. Por eso, te prometo que no te dejaré, los dos saldremos de esto, te lo prometo.
Además, estoy segura de que tu mamá quería eso. Anko le dio una gran sonrisa mientras se marchaba de la casa. Recuerda que mañana vendré a desayunar contigo, así que, es mejor que estés despierto, no quiero lanzarte un balde de agua fría para despertarte. Mientras alzaba su mano, nos vemos Goku, descansa bien. Al decir esto, la niña empezó a correr para dirigirse al orfanato. Cerrando la puerta, se empezó a dirigir a su cuarto para acostarse. Antes de que pudiera hacerlo, su puerta fue golpeada. Creo que a Anko se le olvidó algo. Era el pensar que tenía. Al momento de dirigirse a la puerta y abrirse, su vista demostró sorpresa, ya que delante de él había una persona con una máscara extraña. Esta persona, usando un tono de voz suave para no asustarlo de más. Son Goku, el tercero Hokage solicita su presencia en su oficina. Por favor, acompáñeme. ¿El Hokage quiere verme? Fue lo que se preguntó. No podía mentir que no tenía miedo al estar en esta habitación. A pesar de que había luz dentro, el ambiente lo transformaba a una oscura. Mirando hacia enfrente, estaba el tercero, el cual estaba escribiendo en unas hojas, las cuales no comprendía para qué eran. Me quería ver, señor Hokage. Su tono era bastante bajo, como de mostrar cierto miedo. Escribiendo una última cosa, se pudo escuchar en el lugar, como dejó la pluma en el escritorio. Mirando directamente al niño, no mayor de 6 años. Estás en lo correcto, Son Goku. El motivo de que solicite tu presencia es para ofrecerte una oportunidad. Pudo ver la confusión que tenía el niño. ¿Sabías que tu madre era un ninja especial dentro de Konoha, verdad? El Son asintió con su cabeza, en forma de afirmación. Ella era la mejor Anbu que tuvo el pueblo, claro, junto con tu padre. Aunque ella siempre sobresalía, era su dedicación como esfuerzo que tenía por el pueblo. No conocía a una mujer tan fuerte como ella. Estoy segura de que si Tsunade Senju se hubiera enfrentado a ella, perdería. Negando ligeramente con su cabeza. Me estoy desviando del tema. La oportunidad de la que te estoy hablando, se trata de que te unas al mismo entrenamiento que realizaron tus padres. Bueno, se podría decir que todo tu clan. Si lo haces, se te dará una vivienda para ti solo, comida, hospital, entrenamiento de alta calidad, no sufrirás alguna necesidad básica cuando termines. No te voy a mentir que este adiestramiento será muy difícil como brutal en ciertos sentidos. Sin embargo, cuando pases esta dura etapa, te convertirás en el ninja más fuerte que tendrá el pueblo. Cuando eso suceda, serás aquel que proteja a las personas que tu madre se esforzó tanto en cuidarlas. Si terminar con tu entrenamiento, se te dará las armas como máscara que utilizó ella mientras estaba en servicio. El anciano guarda unos minutos en silencio para que el niño asimilara las cosas. La mente del Son estaba intentando comprender lo que le había dicho el tercero. Le estaba ofreciendo la oportunidad para entrar a Anbu, pero ¿no se supone que él tendría que entrar cuando termine la academia? Fue lo que le había dicho su madre una noche. Aún mantenido su tono de voz. Disculpe, señor Hokage, pero mi mamá me había comentado que yo me tenía que unir cuando finalizara la academia. Estás en lo correcto, Son Goku. Cuando termines la escuela, tendrás que ingresar a Anbu. Sin embargo, es opción que te estoy dando. Si aceptas la oferta que te ofrezco, tendrás más beneficios como un trato especial. Además de que tu entrenamiento podrá terminar rápidamente. Te seré honesto. En muy poco tiempo, una nueva guerra shinobi explotará. La generación que entraste en la academia, estos tendrán que terminarla mucho antes para que se unan a las líneas de combate del pueblo. Por eso, solicito tu ayuda. Eres un Saiyajin, si se te entrene de una buena manera como tiempo adecuado, te convertirás en alguien bastante poderoso.
La mirada que demostraba el niño era de confusión, algo que no se le podría reclamar, ya que era lógico que se sentía de esa manera. Tu madre vivió y murió por esta causa. No existe mayor respeto para ella que unirte a Anbu. Si te unes, salvarás miles de vidas inocentes. Estoy seguro de que tu madre estaría de acuerdo con esto. Bajando su vista al suelo, medito la propuesta. La verdad, estar en la academia era bastante agotador. Para él no era algo que le llamara la atención. Además, su madre ya no estaba, por lo que no tenía alguna persona que lo esperara en casa. Él estaba solo en este mundo. Como si fuera un resplandor, la cara de Anko se apareció en su mente. Ella ha estado con él durante todo este tiempo, su mejor amiga no lo ha dejado. Si él se marchara, ella estaría sola, y la verdad no quería dejarla de esa manera. Levantando su rostro cuestiono qué pasará con Anko. Bueno, ella estará viviendo un tiempo en la casa del orfanato, ese será por poco tiempo, ya que mi estudiante, Orochimaru, la quiere tomar como discípula, por lo que ella estará ocupada. Si te causa incertidumbre, si tu relación seguirá. Se podría decir que sí, pero no al 100%. Todo esto por el tiempo, por el hecho de que los dos estarán entrenando. Tú con tu entrenamiento, y ella siendo entrenada por uno de los Sanins. La única preocupación que tenía en esos momentos el Son, era el hecho de poder seguir viendo a Anko. Si era honesto, era la única compañía que le quedaba. Si el Hokage le decía que su relación aún se podría mantener, él estaría bien con esto. ¿Me promete que podré seguir viéndola? El anciano con un tono de voz cansada. Te lo prometo, Son Goku. A pesar de tu condición, seguir viéndola, aunque, como te mencioné, no muy seguido. Si ese es el caso, estoy de acuerdo en unirme. Solo que, antes de hacerlo, me gustaría despedirme de ella, ya que quedo en vernos mañana en la academia, y si no lo hago se molestará conmigo. Moviendo su mano en forma de negación. Descuida, te daré 2 días para que prepares tus cosas. Cuando el tiempo se termine, el mismo Anbu que te trajo te llevará a la sede central, donde se te indicará qué sucederá. Por el momento es todos. Ya te puedes marchar. Un enmascarado acompañó al niño afuera de la habitación, dándole una gran jalada a su pipa. Espero que el chico pueda soportar como lo hizo su madre. Si heredó algo de su padre, tendrá un carácter fuerte que lo ayudará para sobrepasar esta situación. Es una lástima que tuviera que llegar a este límite, pero es preferible quitarle la infancia a un niño que la muerte de miles de aldeanos. Anko se encontraba llorando, mientras el Son se mantenía a su lado mirando esta escena. ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Eres de las pocas personas que no me ha tratado como una paria. Incluso cuando te molesto siempre estás conmigo. Ahora que los dos somos mejores amigos, me abandonas. Fueron las palabras que pronunció la niña, mientras intentaba controlar su llanto. El niño con una mirada de culpa. Anko, no te estoy abandonando, solo no nos veremos tan seguido como ahora. Fue el mismo Hokage quien me pidió esto. La verdad, no estoy tan seguro sobre si haber aceptado esto fue lo mejor. Ya que, se supone que tendría que unirme, pero, al terminar la academia. La Mitarashi con sus ojos rojos observó a su amigo, el cual se notaba que estaba con gran miedo como indeciso. Si no estabas tan seguro, ¿por qué te aceptaste? Era mejor que siguieras en la academia, todavía nos faltan 4 años para terminarlo. Guardando unos segundos en silencio, decidió en ser honesto con la niña. Ya no tengo nada. Mi madre era la única persona que tenía en esta vida. Anko, tú eres mi mejor amiga,
y te agradezco por el apoyo que me has dado. Pero, debes de entender que no es lo mismo. No he dejado en pensar un momento desde que ella murió. Acepté porque, de alguna manera, quería seguir su camino. El Hokage incluso me dijo que, si terminaba el entrenamiento, me daría la armadura como armas que ella utilizó mientras estaba en servicio activo. Tal vez, mientras entrene, puedo saber más de ella, como de mi padre, que solo tengo vagos recuerdos. Además, no tenía sentido posponer algo que sucediera tarde o temprano. La peli morada, con desesperación. Tienes razón, pero pudimos haber pasado más tiempo. Goku tomó de la mano a la niña. Eso lo sé, y por eso te pido disculpas. Escucha, Anko, no me iré, solo no nos veremos tan seguido. El Hokage me prometió que te vería, así que, podremos seguir siendo amigos, te lo prometo. El rostro que expresaba la Mitarashi era de tristeza, ya que estaría perdiendo a su mejor amigo. ¿Me prometes que seguiremos siendo amigos? El niño, dándole una ligera sonrisa, asintió con su cabeza. Te lo prometo, estaremos juntos, además, eres la única amiga que tengo. Anko sorprendió ligeramente al Son, puesto que le dio un abrazo. El pelos parados regresó el gesto. Separándose un poco, le dio una carta. Te lo hice antes de venir, es un dibujo como unas palabras. La chica aceptó el regalo con alegría. Tomándolo con sus manos, la llevó a su pecho. Dándole una ligera sonrisa, agradeció por el regalo. Sin que los dos supieran, esa sería la última vez que se vieran frente a frente. Con una mochila en su espalda, Goku estaba caminando por un bosque, acompañado de la mujer enmascarada que había llegado a su casa. Ya llevaban caminando aproximadamente unos 30 minutos desde que salieron del pueblo de Konoha. Para el niño, era la primera vez que salía de las murallas, por lo que se encontraba maravillado del exterior. Intentó preguntarle algo a su acompañante, pero la mujer no respondía nada, así que mantuvo silencio hasta llegar al lugar. Le tomó una hora más hasta por fin llegar. Lo primero que notó era que había varias personas enmascaradas en árboles como alrededor. Esto en cierta manera intimidó al niño, aún así, mantuvo algo de tranquilidad. De la nada, un Anbu se colocó delante de los dos. Como si estos hubieran intercambiado palabras, la mujer le dio un ligero empujón a Goku, para que fuera con el hombre. Simplemente obedeció. Cuando estaba cerca del extraño, Anbu le colocó una mano en su hombro, rápidamente desaparecieron del lugar. Estando en una habitación la cual era bastante pequeña y oscura, aparecieron. Anbu habla. En la cama se encuentra ropa que tendrás que colocarte, cuando estés listo, sal. Al decir esto, simplemente salió del lugar. Goku mantuvo una mirada de sorpresa. Observando el lugar, tuvo la idea que, tal vez, ese sería su aposento. De tamaño era relativamente pequeña. Tenía una cama, un escritorio y ya. Solo había eso. Como le dijo el enmascarado, encima del colchón están sus nuevas prendas. Al momento de colocárselas, se miró con extrañeza. Consistía en un pantalón de cargo negro y una camiseta sin mangas color negro, además de unas botas de combate. Al estar ya cambiado, salió de esa pequeña habitación, al momento de salir. Lo poco que pudo observar, es que había un pasillo hecho de concreto. Delante de él, había una mujer con otra máscara diferente. La Anbu se acercó al Son. Levanta tus brazos. Fue la orden que dio. Como si fuera una máquina, rápidamente lo hizo. La mujer le colocó en cada extremidad unas cadenas que le cubrían todo el antebrazo. No eran pesadas, de hecho,
para el niño eran bastante ligeras. Colocando un poco de chakra, hizo que éstas se unieran. A partir de este momento, seré tu instructora, cada acción que te pida hacer la realizarás. Todos los días te despertaré a las 3 de la mañana para comenzar. Iniciaremos con 2 horas de entrenamiento físico. Se te permitirá tomar un descanso de 10 minutos. A las 5:30 hasta las 9 de la noche, entrenaremos todo lo que tengas que saber. No aceptaré alguna queja como debilidad. Si lo haces, serás castigadas. Esto lo dijo como una orden. Su respiración era agitada, todos sus músculos se sentían adoloridos. Ya no podía más, si intentaba realizar otra repetición, simplemente no podría completarla. Pero, si falla, sabía que obtendría un castigo. Goku se encontraba de cabeza, mientras sus pies se mantenían colgados de un lazo, el cual se mantenía colgado en un techo. Había hecho abdominales hace 1 hora, y para este punto, ya no podía. La sangre le estaba llegando a su cabeza. Lo peor de esto, es que, para terminar, le faltaban otras 2 horas. Usando toda su fuerza de voluntad, intentó realizar otra repetición, pero, esto fue en vano, ya que no pudo completar. Podía sentir cómo su cuerpo había llegado a su límite, y no le podría exigirle más. Ya había pasado 4 meses desde que entró a este lugar, podría decir claramente que este entrenamiento era una tortura. Tanto físicamente como mentalmente. Lo que más le preocupaba de esto, era que no pudo visitar a Anko, solo esperaba que ese hombre llamado Orochimaru la tratara bien. Sus pensamientos fueron cortados bruscamente, ya que este fue liberado del agarre de sus pies, provocando que cayera bruscamente contra el suelo, llevándose un golpe doloroso por la altura que se encontraba. Apretando sus dientes, intentó contener las lágrimas que intentaban salir de sus ojos. Antes que pudiera levantarse, este fue levantando bruscamente por 2 ambos. Sin dirigirle alguna palabra, lo llevaron a una habitación diferente. El Son se encontraba de pie, mientras los 2 enmascarados que lo tomaron, lo estaban amarrando en el suelo, con una cadena en cada brazo, la cual se conectaba a las que tenía en sus antebrazos. Moviendo ligeramente su extremidad, pudo percatarse que esas cosas eran bastante duras. De la sombra salió la mujer que se encargaba de su entrenamiento. No completaste tu entrenamiento el día de hoy. El tono de voz con la cual se expresaba era seco, no demostraba alguna emoción. Haciendo un sello con su mano, hizo que un sello se activara. Mirando de manera extraña, se percató que las cadenas que se encontraba clavadas en el piso, estaba brillando de un color rojizo. Su duda fue respondida rápidamente, ya que sintió un gran dolor en sus antebrazos. Sentía como si estos estuvieran siendo cortados. El sello que había activado la mujer, provocó que las cadenas que tenía el Son, se calentaran bruscamente. Sin poderlo soportarlo más, el niño cayó de rodillas mientras empezó a quejarse de dolor. Haciendo otro gesto con su mano, causó que la temperatura del metal se triplicara. Cuando está por marcharse simplemente dijo: que no se repita. En esa habitación solo se podía escuchar los gritos de dolor